Damos la bienvenida en esta hora de la noche, aquí en Colombia, 9 en punto. Vamos a seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo, a tiempo de aprender. Damos primeramente gracias al Señor por la oportunidad que nos da de volver a transmitir otro capítulo más de este hermoso programa, La Unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Saludo muy especial para toda la audiencia, amigos, hermanos. Estamos muy contentos porque hemos sentido el respaldo primeramente de Dios y de ustedes. Han participado, han compartido, han estado pendientes del programa. La verdad que hemos sentido las oraciones de parte de ustedes. Vamos en esta hora a hacer una oración y también, como es habitual, ya mi hermano Julio César está con nosotros. Bienvenido a Tiempo de Aprender. Esta sigue siendo su casa. Gloria al nombre del Señor. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a orar en el nombre del Señor para que el Señor sea dirigiendo este programa y nos guíe con su Espíritu Santo. Eterno Dios, poderoso y santo, invocamos tu nombre, Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta hora colocamos este programa en tus manos, porque tuyos, Señor, son todas las cosas. Por tu misericordia estamos aquí en este lugar, Señor. Esta red es todo el cielo, la tierra, la plenitud, Señor, es tuya. Por lo cual nos dirigimos a ti para que nos inspires por medio de tu Espíritu Santo. Nos guíen, nos bendiga, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. El libro de Éxodo capítulo 3, versículo 6 dice la palabra del Señor. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Un texto muy clave para nuestro programa en el día de hoy, porque hoy vamos a mirar precisamente cómo Dios habla con el hombre. Tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí Moisés no miró tres, no miró dos, miró uno, y Dios le dio la posibilidad de mirar al invisible cuando el Señor le habló. Entonces, en esta hora, bienvenidos a tercer capítulo de Dios es uno al hablar con los hombres. Como es habitual, vamos a hacer un resumen del capítulo anterior para refrescar nuestra mente, para entrar en la unidad de hoy del capítulo. Y el resumen, como bien lo sabemos, anteriores, Dios es uno al hablar de sí mismo. Eso fue el pasado 14 de julio. Dice entonces el resumen en esta noche en el nombre del Señor. Mirábamos que al inicio nuestro hermano Julio César partía sobre Isaías 44:8 con algo que mencionó el pronombre personal en primera persona. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Y se hace énfasis en Dios hablando de sí mismo, igual que Deuteronomios 32:39, en primera persona seguimos, yo soy, hablando de sí mismo, no conozco a ninguno, afirmando que no hay dioses menores, no hay dioses con él. Hablando de sí mismo, Isaías 44:6 también habla de que él es el primero, que él es el último, es decir, que no hay espacio para otro, porque él sigue hablando de sí mismo. Hablando de sí mismo, también deja claro en Isaías 43:11 que no se encuentra formado otro Dios antes ni después. Entonces no hay espacio para hablar de otro Dios. Y también en el versículo 11, Isaías 43, habla de también haciendo la posesión como hablando de sí mismo como único Salvador. O sea, que no hay dos Salvadores, por lo cual es importante resaltar esto.
Hablando también en Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4, el hermano Julio César nos explicaba hablando del celo de Dios, hablando del celo de sí mismo, y encargaba al pueblo de Israel de no tener dioses ajenos delante de él. Entonces, eso es importante entender esto. Igual Isaías 45:12, hablando de sí mismo como el único creador, hablando de sí mismo. También se habló de que a otro no da su gloria porque no hay otro. Así que al hablar de sí mismo, deja muy claro en Isaías 42:8 y 48:11. Dice, y hay una firma de él, dice, yo Jehová. O sea, él firma, ahí no deja para hacer la afirmación hablando de sí mismo. Entonces, este es el resumen del capítulo anterior. El hermano Julio César en esta noche nos saluda y continúa con el tema para el día de hoy. Dios es uno al hablar con el hombre. Así que, hermano Julio César, qué placer volverlo a tener en esta noche. El auditorio suyo. Adelante, mi hermano, en el nombre del Señor. Bueno, entonces vamos a empezar en este hermoso tema. Dios es uno al hablar con los hombres. Y vamos a tomar como la primera evidencia de esto que estamos afirmando el texto de Éxodo capítulo número 3, versículo 6, donde dice la palabra del Señor que Dios se le apareció a Moisés en medio de una zarza que ardía y no se consumía, texto que ya mencionó el pastor Richard Landeros, y que él dice muy bien que Dios, que Moisés no tuvo miedo de mirar a dos, de mirar a tres, sino que el temor era de mirar al único Dios. Dice la palabra del Señor que Dios dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy, miren ustedes otra vez, es uno solo el que está hablando. Porque si hubieran sido varios, que hubiera dicho, nosotros somos, ¿cierto? Nosotros somos, pero aquí está diciendo es, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto también nos está mostrando acá que cuando Dios se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, se les apareció como un solo Dios. Entonces dice la Biblia que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Tuvo miedo de mirar a cuántos? A uno que se le apareció en la zarza que ardía y no se consumía, en el arbusto ardiente. Vemos también en Éxodo capítulo número 3, versículo 14, que está dentro del mismo relato de que Dios se le aparece a Moisés y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios está hablando con quién? Con un hombre, con Moisés. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahí no está diciendo nosotros somos los que somos. Y no dice tampoco, y dígale a los hijos de Israel, nosotros somos, lo enviamos a ustedes. No, nada de eso. La Biblia dice claramente que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y le dijo a los hijos de Israel, les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Vea, la claridad tan grande con la que Dios habla, mostrando que cuando Él habla con los hombres, Él se identifica como uno solo. Siempre la Escritura muestra que solamente hay un Dios, y Dios no trajo confusión a los hombres. Cuando Él se quiso dar a conocer a los hombres, Él se mostró como uno solo. Tenemos también este texto de Deuteronomio, capítulo número 6, versículos del 4 al 6, que es el principal de los mandamientos. Y dice que en el principal de los mandamientos, Dios le dijo a la humanidad lo siguiente, al pueblo de Israel. Le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Dijo que eran 3 en 1? No. ¿Dijo que era 2 en 1? No. ¿Dijo que era 4 en 1? No. Dice que Jehová es uno. Jehová es uno. Y por ahí hay gente diciendo que hay 3 Jehovás, que hay 2 Jehovás. Y la Biblia dice que el principal mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. Mire, también aquí dice tu Dios, no dice tus dioses. Porque el Señor hablando con el hombre es uno solo.
Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, miren otra vez ahí la singularidad, ¿sí? Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, ¿sí? O sea que aquí estamos viendo claramente que Dios es uno solo al hablar con los hombres. Dice, Jehová uno es, Jehová tu Dios, no tus dioses. Y dice, y yo te mando hoy. O sea, un solo Dios. Esto de que Dios es uno solo lo vemos a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia nunca está enseñando algo diferente a eso de que Dios sea dos, de que Dios sea tres, de que Dios sea tres en uno, de que Dios sea dos en uno, de que hayan algunos dioses con Dios. Nada de eso lo enseña la Escritura. Y desde el principio la Biblia dice que Dios es uno. Mire el texto de Génesis capítulo número 3, versículo 11, cuando Dios está hablando con Adán y entonces lo está reprendiendo porque Adán había pecado y le dice Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Mire también cómo está diciendo ahí, yo te mandé. Ahí no dice que nosotros te mandamos, ¿cierto? Que nosotros te mandamos. No, no dice eso. Dice es que yo te mandé, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el que le mandó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal fue uno solo. De manera que aquí se ve claramente que el que creó al hombre fue uno solo y el que le mandó a Adán que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal fue uno solo, porque solamente hay un Dios. Dice también en Génesis capítulo número 6, versículos del 13 al 14, aquí Dios está hablando con Noé. Un solo Dios fue el que decidió, no un grupo de dioses, sino un solo Dios. Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. ¿Sí? Yo los destruiré. Está mostrando claramente que es solamente uno, porque dice, yo los destruiré. No nosotros los destruiremos. No los tres en uno los destruiremos. Nada de esas cosas. Lo que dice la Biblia es, he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Dice Génesis 6, versículos 13 al 14. Y sigue diciendo, cuando ya salieron del arca, dice que Dios habló a Noé y a sus hijos y les dijo, he aquí que yo establezco mi pacto. Vea, yo establezco, es uno solo. Mi pacto es uno solo. No dijo, he aquí que nosotros establecemos nuestro pacto. No, así no dice la Escritura. La Biblia dice es, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes y con todo ser viviente. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Miren también el verbo exterminar, está en singular. Dice, no exterminaré. No dice, no exterminaremos, si es que fueran varios, ¿cierto? Sino dice es, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. En Génesis, en el capítulo número 12, versículos del 1 al 3, vemos a Dios hablando con Abraham. Y dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, haré, no haremos, sino haré, mostrando que él es uno solo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Mire, te bendeciré en singular, porque el que iba a bendecir a Abraham era uno solo. Dice, y engrandeceré, no dice engrandeceremos, sino engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Sí ven? Todos los verbos están en singular. Todos los verbos están en singular, mostrando que el que está hablando es uno solo. Dios es uno solo al hablar con los hombres. Aquí vemos entonces a Dios hablando con Abraham y mostrándole que él es uno solo. Ahora en Génesis 35:11 vemos a Dios hablando con Jacob. Dice la Escritura, también le dijo Dios a Jacob, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios omnipotente.
Cuando se dice omnipotente o todopoderoso, quiere decir que ese todopoderoso tiene que ser uno solo. Porque si hubieran dos, ya no serían todopoderosos. Para que haya alguien todopoderoso tiene que ser único, para que pueda decir que tiene todo el poder. Porque si hay uno que tiene todo el poder y hay otro que tiene todo el poder, entonces este ya no es todopoderoso. Hay un poder repartido. Pero aquí le dice la escritura que Dios le dijo a Jacob, yo soy el Dios omnipotente. Y me gusta que dice, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35:11. El Salmo 81, versículos del 8 al 10, dice la palabra del Señor ya hablando con todo el pueblo de Israel y les dice así: oye, pueblo mío. ¿Sí? Cuando dice mío es porque él está hablando de que él es uno. Si él fuera más de uno, entonces hubiera tenido que haber dicho, oye, pueblo nuestro. Pero aquí está diciendo es, oye, pueblo mío, y te amonestaré. Vea el verbo amonestar en singular. Te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no dice si nos oyeres, sino que dice es, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Sí ven? Yo soy, hablando de uno, y cuando dice tu Dios, está hablando de uno, no dice tus dioses, no dice tus personas divinas, tus tres personas en uno. No, nada de eso dice la escritura. Dice es, yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Hablando con todo el pueblo de Israel. Miren también lo que dice ahí a continuación en el mismo Salmo 81. Seguimos leyendo el versículo 11. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. O sea, ¿cuántas voces? La de uno, ¿sí? Porque hay personas que están diciendo que cuando Dios habla se oyen tres voces. Que se oyen tres voces. O que son tres personas distintas hablando. No, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de una sola voz. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Y dice, e Israel no me quiso a mí. Vean qué forma tan directa, tan clara de hablar de que Dios es uno solo. ¿Sí? Si Dios quiere mostrar que Él es uno solo, ¿qué tiene que hacer? Hablar de esta manera como nosotros estamos viendo en la Biblia. Así como lo dice la palabra del Señor. Por eso dice, Israel no me quiso a mí. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Sí? Me hubiera, no nos hubiera. Dice mi pueblo, no dice nuestro pueblo. Dice si en mis caminos, no dice si en nuestros caminos. Si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. No dice nosotros, sino dice en un momento habría yo derribado a sus enemigos. De una manera clara, Dios está mostrando que Él es uno solo al hablar con el hombre. Veamos este otro ejemplo que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 37, versos del 3 al 5. Este es un ejemplo que ponemos, pero todas las veces que Dios hablaba con los profetas, Él se mostraba como uno solo. Pero vamos a poner el ejemplo de Ezequiel. Dice así en Ezequiel 37, del 3 al 5. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, el hombre, el profeta, está reconociendo que Dios es uno solo. ¿Sí? Y ahora Dios comienza a hablar con el profeta y le dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, dijo el Señor. ¿Sí ven? Yo hago, no nosotros haremos. Eso no es lo que dice ahí la escritura. Dice es, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré en vosotros espíritu y sabréis que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. ¿Cuántos son Jehová? Uno solo. No pueden haber dos Jehovás, no pueden haber tres Jehovás, no pueden haber tres Jehovás en un solo Jehová. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Esos son inventos de los hombres.
La Biblia dice es que solamente hay un Dios, y cuando Dios ponga espíritu en esos huesos secos, dice la Biblia, sabréis que yo soy Jehová. Por lo tanto, el pueblo de Dios, el pueblo que ha recibido el Espíritu de Dios, sabe que hay un solo Dios. Sabe que hay un solo Dios. De pronto, el pueblo que todavía no ha sido puesto el Espíritu de Dios sobre ellos, es un pueblo que se está imaginando que hay 2 o 3 Jehovás, porque a ellos les falta que se ponga el Espíritu de Dios sobre ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miren también ya ejemplos del Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 29. Dice la Escritura, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Cuántos espíritus hablaron a Felipe? Uno. ¿Uno por qué? Porque Dios es espíritu, lo dice Juan 4:24. La Biblia no dice que Dios es espíritus. ¿Alguna parte de la Biblia dice que Dios es espíritus? No, la Biblia dice es que Dios es espíritu en singular, uno, ¿cierto? Dios es espíritu. La Biblia dice en alguna parte Dios es 3 espíritus. No. La Biblia dice Dios es 2 espíritus. No. La Biblia dice Dios es muchos espíritus. No. La Biblia dice Dios es espíritu, y por lo tanto, como Dios es espíritu y es un solo espíritu, entonces cuando la Biblia dice que el Espíritu le dijo a Felipe, aquí se está hablando claramente que un solo Dios habló con Felipe. Un solo Dios que es un solo Espíritu. ¿Sí? Habló con Felipe y le dijo, Felipe, júntate a ese carro y predícale al etíope. Y entonces vemos cómo Felipe le predica al etíope y cómo ese hombre recibe al Señor y es bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué sabemos que el único espíritu, que Dios es un solo espíritu? Porque la Biblia dice, miren ustedes, en 1 Corintios, capítulo número 2, versículos del 10 al 11, dice, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos espíritus? Uno solo. Un espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. A mí me gusta mucho esta porción de la escritura, porque esta porción de la escritura compara al espíritu de Dios con el espíritu del hombre. El hombre tiene un solo espíritu, ¿cierto? El hombre tiene un solo espíritu. No 2 espíritus, no 3 espíritus. Y todos sabemos que el espíritu del hombre no es una persona diferente al hombre que tiene ese espíritu. Todos sabemos que el espíritu del hombre es la persona interior de ese hombre. ¿Sí? Es la persona interior, es el ser interior. Así como tenemos el cuerpo, que es nuestro ser exterior, nuestro hombre exterior, también tenemos el espíritu, que es nuestro hombre interior, nuestro ser interior. Nadie conoce lo propio de nosotros mismos sino nuestro propio espíritu. De la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. O sea que cuando estamos hablando del espíritu de Dios, estamos hablando del ser de Dios mismo, de lo que Dios es. Yo no sé en qué cabeza puede caber que la gente hable del espíritu de Dios y piense que el espíritu de Dios es otra persona, otro individuo diferente al Dios que tiene ese espíritu. Es como si nosotros cometiéramos el mismo error entonces de pensar que el espíritu del hombre es una persona diferente al hombre que tiene ese espíritu. Pero la Biblia aquí nos está mostrando claramente en comparación que el espíritu del hombre no es nadie diferente a él, sino la persona interior del ser humano. Y de la misma manera entonces el espíritu de Dios se refiere al mismo y único Dios. Por lo tanto, cuando este texto está diciendo, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, se está hablando de un solo Dios. El hecho de que se diga, y el Espíritu le dijo a Felipe, está mostrando claramente que Dios es uno solo. Ahí no dice, y los espíritus le dijeron a Felipe. Ahí tampoco está diciendo, y el tercer espíritu le dijo a Felipe. Ahí tampoco está diciendo, y la tercera persona le dijo a Felipe. No, ahí está diciendo es, y el Espíritu le dijo a Felipe, que es muy diferente. Gloria al nombre del Señor Jesús. En Hechos, en el capítulo número 3, en el capítulo 9, perdón, versículos del 3 al 5, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, que todavía no era apóstol, sino era en ese momento un perseguidor de la iglesia,
él iba camino a Damasco a perseguir y atrapar a los cristianos, y dice que entonces resplandeció una luz del cielo en el momento en que él iba, como al mediodía, una luz más fuerte que la misma luz del sol, y dice que Pablo cayendo, o Saulo cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cuántas voces? Una voz, una, no dos voces, no tres voces, sino una sola voz. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando se dice ¿por qué me persigues? ¿Cuántos están hablando? Uno solo, ¿cierto? No dice ¿por qué nos persigues? Ahí no dice así. Ahí lo que dice es ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? O sea que Saulo sabía que le estaba hablando uno solo, un solo Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vean la forma tan clara en que se muestra que el Señor Jesús es el único Dios, ¿sí? Saulo preguntó por el Señor del cual oía la voz, y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se demuestra claramente que el único Dios que le hablaba acá es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el único y verdadero Dios. ¿Por qué sabemos que el Señor Jesús es el único y verdadero Dios? Porque la Biblia dice, ahí a continuación, vean ustedes, ahí a continuación, en el mismo capítulo, ahora ya no está hablando Dios con Saulo, sino con Ananías, en el mismo capítulo. Y entonces dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, vea, el Señor dijo en visión, Ananías. Y Ananías se dio cuenta que le estaba hablando, ¿quién? Un solo Dios, el verdadero Dios. Y le dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. El Señor le dijo, no los señores, sino el Señor le dijo, ve, porque yo le mostraré a quien, a Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre, por mi nombre. ¿Cuántos nombres? Un solo nombre. Entonces, Ananías entendió que le estaba hablando Dios. Y cuando Ananías entendió que le estaba hablando Dios, él le dijo, Señor. Y cuando estamos viendo nosotros en el relato, dice que Ananías le dijo, Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino me dijo que viniera y te dijera esto. De manera que Ananías entendía que ese Señor era Jesús. El único Señor, el único Dios es Jesús. Dios es uno al hablar con los hombres. ¿Por qué sabemos que el único Señor es Jesús? Porque la Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu. No dice, el Señor es un segundo espíritu. No dice, el Señor es una segunda persona. No dice eso por ninguna parte. Dice, es porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, sabemos que cuando a Jesús se le llamó Señor, entonces se le estaba reconociendo como Dios, porque el Señor Jesús es el Espíritu. El Señor Jesús es el Espíritu. Dios es Espíritu. Y si el Señor Jesús es el Espíritu, entonces el Señor Jesús tiene que ser el único y verdadero Dios. ¿Por qué sabemos que el Señor Jesús es el único Espíritu? Porque Romanos 8:9 dice así, presten buena atención a esto. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Vea, un solo Espíritu. El Espíritu, uno solo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿cuál es ese Espíritu al que se está refiriendo aquí? Al Espíritu de Dios. ¿Sí se dieron cuenta? Al Espíritu de Dios. Pero luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, que el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios es el único y solo Espíritu que existe. Por lo tanto, entonces estamos bien claros que cuando Pablo se refirió cuando aquí dice que el Espíritu le dijo a Felipe, estamos hablando que fue Dios el que se lo dijo, y cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Entonces se está reconociendo aquí que Pablo se estaba refiriendo a Jesús como el único y verdadero Dios.
Por eso dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dios es uno solo al hablar con los hombres. Jesús no le dijo, yo soy una segunda persona divina. Jesús no le dijo, yo soy un segundo espíritu. Jesús dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta por medio de Ananías que al que él llama Señor es a Jesús, el único Dios, porque el Señor es el Espíritu. Lo dice bien claro, 2 Corintios capítulo número 3, versículo 17. Ahora pasemos acá a Apocalipsis capítulo número 1, versículo 8, porque venimos desde el principio de la Biblia hasta el final. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:8, Dios está hablando con el apóstol Juan y dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Sí? Principio y fin, dice el Señor. ¿Sí? El Señor, un solo Señor, porque no hay dos señores, es un solo Señor. ¿Sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Hay gente hablando de dos señores, hay gente hablando de tres señores, pero nosotros sabemos que solamente hay un Señor. Y ese único Señor dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Otra vez al decir que él es el todopoderoso, se está identificando como uno solo, como un solo Dios. El que es y que era y que ha de venir. Si él dice que él es el principio y el fin, que él es el primero y el último, entonces ¿por qué hay gente que se está inventando a otras dos personas divinas? Si el Señor Jesús dijo que él es el primero y el último, él no es ni una segunda, ni ninguna tercera, ni nada de eso. Él es el único Dios verdadero. Y aquí el único Dios verdadero le está hablando a Juan, diciéndole claramente que no puede esperar sino solamente a uno, porque dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Mire usted, ahí descarta a cualquier otro, el todopoderoso. También dice en Apocalipsis en el capítulo número 22, en los versículos del 3 al 4, miren tan hermosa esta porción que está hablando acerca del reino de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, donde habitarán los redimidos. Y dice la Biblia así, dice, y no habrá más maldición. Dice, y el trono, y miren que trono está en qué, en singular, en singular. Dice, el trono, porque ¿cuántos tronos hay? Uno solo. Si hubiera más de un trono, diría los tronos. De un solo trono. Dice el trono. ¿Un trono para quién? Para un solo rey. Para un solo rey. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero no son un ellos, sino un él. ¿Sí? Dios y el Cordero son uno y el mismo. Por eso Dios y el Cordero necesitan un solo trono, no dos tronos. Porque Dios y el Cordero son uno y el mismo. Porque el Cordero es Dios mismo manifestado como un hombre. Porque dice la escritura, el Padre que mora en mí, ¿cierto? O sea, en el Cordero habita todo Dios. Porque el Cordero es Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Por eso se dice que el trono de Dios y el Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén. Dice, y sus siervos le servirán. Miren la singularidad acá. Le servirán. ¿A quién? A Dios y al Cordero. Se habla de Dios y el Cordero, pero se dice en singular que le servirán. Dice, y verán su rostro. Porque Dios y el Cordero no tienen dos rostros. Dios y el Cordero tienen un solo rostro, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cierto? O sea que el que ve a Jesús ve al Padre. En la forma en la que Él se manifestó a nosotros. Manifestado en carne como un hombre, aunque ahí se está hablando de que el Señor Jesús ya es un hombre con un cuerpo glorificado, pero sigue siendo un hombre con un cuerpo glorificado porque Dios se manifestó en carne. Dice, y verán su rostro y su nombre, un solo nombre para Dios y el Cordero, estará en sus frentes. Todo esto nos está mostrando acá que en el reino eterno, cuando la gente vea al Cordero, estará viendo a Dios el Padre en la forma en la que Él quiso revelarse.
no hay necesidad de ver a dos o a tres porque no existen esos dos o tres, más bien se va a ver a uno solo, que es el Cordero, que es Dios manifestado en carne, y el que vea al Cordero sabrá que está viendo a Dios y al Cordero, porque vuelvo y repito, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí se habla en singular de un trono, dice, le servirán en singular su rostro y su nombre. Muy bien. Ahora, habiendo visto esto que nos dice Apocalipsis capítulo número 22, versículos del 3 al 4, entonces podemos ver las palabras finales del Apocalipsis para poderlas entender. Mira lo que dice el único y verdadero Dios. Dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Sí? No está diciendo que van a venir dos, que van a venir tres. Recordemos que la Biblia dice que Dios mismo vendrá, ¿cierto? Dice la Biblia, Dios mismo vendrá. La gente misma verá la gloria de Dios. Ahora Dios mismo está diciendo, he aquí, yo vengo pronto. No, no vienen dos. No, viene uno solo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mire, conmigo, conmigo, no con nosotros, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y mire tan hermoso cómo cierra esto. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sí? Y así está cerrando la Biblia, vean. Ustedes no pueden esperar a dos. Ustedes no pueden esperar a tres. Ustedes tienen que esperar a un solo Dios que se manifestó en carne para hacerse visible, para darse a conocer a los hombres. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y quién es ese que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último? Miren muy bien quién es. Lo dice en el versículo 16, 22, 16 de Apocalipsis. Dice, yo Jesús, dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es verdaderamente el Dios que es la raíz de David y es verdaderamente el linaje de David porque Dios mismo se manifestó en carne. O sea que aquí en Apocalipsis 22, 16 se está enseñando la verdad de que hay un solo Dios y que Dios se manifestó en carne. Por lo tanto, solamente hay un Dios, no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay dos dioses verdaderos, no hay tres dioses verdaderos, no hay un Dios más grande, no hay un Dios más pequeño, no. Es un solo Dios que se manifestó en carne y que por eso dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hemos visto que desde el principio hasta el fin, Dios es uno al hablar con los hombres. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se reveló como uno solo al hablar con los hombres y ya luego aparecieron en tiempos posteriores y extrabíblicos personas diciendo que no fue un solo Dios el que habló con los hombres, sino que era una especie de tres personas en un solo Dios y otras cosas que la Escritura no enseña, pero nosotros debemos hacerle caso es a lo que dice la eterna y bendita palabra del Señor. Mira aquí el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, el que da, no los que dan, sino el que da. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Vengo, no venimos. Ciertamente vengo en breve. Amén. Y la iglesia responde, sí, ven, Señor Jesús. El Señor Jesús es el único y verdadero Dios revelado y manifestado a los hombres. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así llegamos entonces al final de esta enseñanza en esta hora. Gloria al nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, definitivamente podemos observar en las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios es muy bueno al revelarse hacia los hombres, hablando en singular. Bendito sea el nombre del Señor. Más adelante usted va a ver un programa de los plurales, pero realmente el propósito que tiene Dios con nosotros, con el ser humano, es decirle la verdad. No puede mentirnos, porque entonces nosotros al estar creyendo en otro Dios diferente, entonces nos sentimos muy tristes. Quiero decirle que en una ocasión un amigo trinitario
que tenía una dificultad y su pastor hable del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y él se puso a clamar en ayuno, hizo una semana de ayuno al Padre, otra semana la hizo al Hijo, otras semanas se la hizo al Espíritu Santo y no pasó nada. Pero Dios miró ese corazón de ese hermano y Dios le colocó a alguien en el camino, se le habló, pasó por un templo, se le habló del nombre del Señor y él contó esa dificultad y el Señor le reveló su nombre. Se le habló que es el único Dios, que se quería creer en el Señor como uno solo. Se oró y Dios le reveló su nombre y se fue satisfecho porque Dios habla el corazón. Entonces, qué buena explicación hoy que escuchamos, por eso el tema es la unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras, y su lema es aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Así que, hermano Julio César, muchas gracias por la intervención, por esa exposición tan hermosa, que sé que de gran bendición. Estaba mirando por ahí su canal y ya por ahí siempre hay seguidores y ha sido de gran bendición, hermano, esta hermosa enseñanza. También ha sido reproducida en el canal y así que, amigos y hermanos, compártala porque este material se saca es con el propósito de que alguien entienda el propósito de Dios de salvarlo, de revelarse y usted no tenga dudas y pueda usted creer en el único Dios verdadero. Damos gracias al Señor por este hermoso programa. Tenemos también, ahora seguimos con una intervención musical de nuestro pastor y amigo Fabián Gutiérrez y su esposa, gloria al nombre del Señor. Pero antes de ir, esa la dejamos al finalizar. Quiero que nuestro hermano Julio tome unas palabras y se despide en esta noche en el nombre del Señor. Y ahorita oramos. Y después de la oración sigue la intervención musical. Hermano Julio, despídase en esta noche. Amén. Gracias, hermano Richard. Sí, qué alegría que hayamos podido compartir la palabra del Señor y que usted haya podido oír esta palabra. Guárdela, atesórela en su corazón y también le invitamos a que vea los programas anteriores para que pueda hacer el curso completo de unicidad, columna vertebral de la fe, como estaba explicando nuestro hermano Richard. Y los invitamos también para que estén pendientes de las próximas transmisiones, por cuanto se ha hecho una programación en 12 capítulos para explicar la unicidad de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un abrazo para todos ustedes. Es una bendición para mí poder haber compartido en esta noche con todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Gracias, hermano Julio. Muchas gracias, hermano, por sacar su tiempo y bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir adelante. Quiero decirles que Dios ha sido muy bueno por regalarnos este momento, este espacio. Es para honrar y glorificar su nombre. Entonces vamos a seguir con la intervención musical y antes de que mi hijo la coloque, vamos a orar y darle gracias a Dios por este programa. Y quiero también compartirles que próximamente para la otra semana, si el Señor lo permite, estará la tarea de la escatología. Vamos a mirar capítulo por capítulo. Estará con nosotros nuestro hermano Rodrigo Muñoz, escatólogo aquí del Distrito 28, con la ayuda de nuestro Dios. También el sábado también se hace apertura del programa Tiempo de Aprender Kids para la escuela dominical, para niños y maestros. Así que aquí vamos a seguir aprendiendo en esta hermosa página que el Señor nos permitió trabajar para honra y gloria de su nombre. Vamos a darle paso a la intervención musical y vamos a decirle al Señor que por medio de esa alabanza también, dando la bienvenida a la familia Gutiérrez Carmona, amigos pastores que trabajan en la obra del Señor. Démosle gracias al Señor y después de esta oración sigue la intervención. Te doy gracias, Señor Jesús, por este programa. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por este maravilloso espacio donde podemos hablar de tu nombre, podemos hablar de tu palabra.
Señor, no acudimos, Señor, a otra fuente, sino a la fuente de tu palabra. Gracias, eterno Dios, por respaldarnos en esta noche. Te lo rogamos, Señor, que guardes nuestra vida. Gracias, mi Salvador. Gracias a mi hermano Julio, que estuvo con nosotros, por guardarle, por ayudarle y colocar su ministerio en sus manos. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vengan nuestros hermanos con nosotros, hermano Fabián y la hermana y su esposa. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Especialmente quiero saludar al hermano Richard y su esposa, a sus hijos, y darles las gracias por esta bonita invitación a Tiempo de Aprender, a este bonito proyecto. Mi nombre es Marcela Carmona. Mi nombre es Fabián Gutiérrez y por la gracia del Señor administramos IPUC Villa Gómez, una hermosa congregación en la región de Río Negro. Queremos saludar a la familia pastoral que ha tenido a bien lanzar este proyecto Tiempo de Aprender, y también a todos los seguidores de este proyecto, de esta página. Hoy queremos compartir con ustedes una canción que escribí hace un tiempo. Queremos cantarla con mi esposa en el nombre del Señor Jesús y esperamos que sea de gran bendición. No podría vivir.
que todos nos llenemos de esa presencia hermosa, de la presencia del Señor, todos los que están escuchando Tiempo de Aprender. Bendiciones para ustedes en